En las relaciones en general, lo más importante es la comunicación. Para que exista una buena comunicación es fundamental la manera en la que te diriges hacia las personas de manera respetuosa, la forma en la que hablas, pero también hay que ser claros, directos, concretos con lo que tenemos que decir. Para que también haya una buena comunicación hay que saber escuchar a la persona que tenemos enfrente y de esta manera, bueno, pues ofrecer alternativas que puedan en un momento dado solucionar el conflicto que se pueda estar dirimiendo. Así es que vamos a poner mucha atención en la forma en la que nos comunicamos y con quienes nos comunicamos, porque muchas veces una palabra, una frase, un gesto, una acción puede dañarnos, puede lastimarnos, puede afectarnos y esto puede alterar las relaciones de pareja, de familia, de trabajo, en fin. Así es que vamos a poner atención a la manera en la que nos desarrollamos en el área de la comunicación. Vámonos con Aries. Amigo de Aries, amiga de Aries, mucha atención si estás saliendo con alguien en estos últimos días porque podría ser el verdadero amor. Y si tienes pareja en este momento, ponle mucha atención porque efectivamente podría ser aquella persona con quien envejezcas, Tauro. Hay que comprometernos, hay que avanzar a lo siguiente, dar el siguiente paso, puesto que nuestras relaciones de pareja, de familia, de amigos, están llegando a un punto que tienen que pasar a un nivel mayor de confianza. Así es que vamos a brindarnos esa oportunidad de dar el paso a lo que sigue. Géminis. Bueno, Géminis, mira, a ti te sale la carta de la boda. Sí, efectivamente, puede haber alguna clase de boda o matrimonio en tu entorno, pero también nos indica que va a haber algún compromiso y cambio trascendental en tu vida. Así es que pon mucha atención, la manera en la que has estado llevando tus relaciones personales se puede transformar en cualquier momento. Vamos a poner atención para que la puedas transformar de la forma adecuada. Cáncer. Mira, Cáncer, no estés enojado con las personas que te aman. Tu familia, nuestra familia son nuestros cimientos, es nuestra base, es nuestra fortaleza. Así es que vamos a poner mucha atención y reconcíliate, por favor. Habla con las personas, comunícate como lo dije en un principio. Busca la forma de que siempre haya buenos acuerdos. Leo. El amor te manda señales para que encuentres al verdadero amor, a tu alma gemela, a la persona con quien compartir tu vida y llegar a envejecer. Así es que vamos a poner mucha atención a estas señales, mi querido León, para que puedas encontrar a la persona correcta y no confundirte. Aguas con eso, Virgo. Olvida y aprende, mi querido Virgo, porque bueno, pues todos hemos pasado por situaciones que pueden ser un poco duras, tensas, intensas, así es que vamos a poner atención solamente en la experiencia, en el conocimiento, porque cada evento que pasamos, igual cuando nos rompen el corazón, es parte de nuestra experiencia y bueno, pues hay que superarlo a través del conocimiento. Libra. Bueno, te toca la carta de la separación, Libra. Esto quiere decir que vamos a tener que apartarnos unos minutitos para reflexionar. No quiere decir que te vas a separar de tu pareja, solamente date un espacio, medita, reflexiona, apártate un segundito para que puedas tomar buenas decisiones. Escorpio. Adminístrate muy bien, por favor, Escorpión. Algunas cuestiones económicas pueden estar fluyendo de forma negativa, así es que vamos a poner atención a este tipo de aspectos que pueden en un momento dado entrar en conflicto y generar problemas en las relaciones, porque muchos de los problemas vienen a partir de los problemas económicos, así es que vamos a cuidar ese pequeño detalle. Sagitario. Ay, los sagitarianos andamos bien bonitos, de buenas y además románticos, y esto es estupendo, caramba, y más porque yo soy Sagitario, porque quiere decir que este fin de semana, este día de hoy, vamos a estar, bueno, con todo, dulces, amorosos, tiernos, y las velas, el romance, el vinito. Si se presenta Sagitario, no pierdas la oportunidad. Capricornio.
Acuérdate que en las relaciones tenemos que estar por amor, por cariño y por deseo con la persona, no por dependencia. Esto de te necesito, sin ti no puedo vivir, no funciona en el amor. Vamos a dejarlo a un lado, vamos a ver por qué necesitamos a una persona y es mejor apartarnos y sanar nuestro corazoncito y ser siempre independientes. Acuario, medita, reflexiona, Acuario. Piensa, analiza, ve por dónde vas, cuál es el camino correcto, acuariano, para que puedas tomar decisiones adecuadas. No puedes precipitarte, por favor, en nada de lo que hagas. Y bueno, terminamos con Piscis. Mira, Piscis, ustedes van a andar un poquito intensos, con ganas de que las cosas y su vida entera se resuelvan en un solo día. Así es que esto puede hacer que precipitemos un poquito las cosas con nuestras relaciones de pareja y nuestro trabajo. Por favor, antes de hacerlo, mira, solamente toma una respiración profunda, date unos segunditos para pensar. Y si aún así te quieres precipitar, pues lánzate. Al final del día vamos a cometer errores y es importante que sean los errores que tú deseas. Y bueno, como siempre les digo, el secreto de todo está en que mantengamos siempre una actitud positiva, que nuestra mente, nuestros pensamientos